Un saludo a todos, soy la doctora Marina Leiva González, nefróloga del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, y hoy voy a hablar con ustedes el tema de complicaciones frecuentes de la enfermedad renal crónica y claves para su manejo en la atención primaria de salud. El contenido de esta presentación es dar un pequeño contexto de lo que es la enfermedad renal crónica, hablar del riesgo cardiovascular, que es una de las principales complicaciones y por lo tanto muerte cardiovascular y muerte por todas las causas, la progresión de la enfermedad renal crónica, el riesgo aumentado de injuria renal aguda sobre enfermedad renal crónica y las complicaciones sistémicas. La enfermedad renal crónica es realmente una epidemia, tiene una prevalencia que bordea los 13,5% por ciento de la población, hasta un 40% en mayores de 65 años. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los mayores de 65 años tiene una prevalencia de 38%, superando a todos los otros grupos etarios. Se estima que para el año 2040 la enfermedad renal crónica estará dentro de las 5 principales causas de años de vida perdidos y además es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Más aún, los pacientes que son parte del programa de salud cardiovascular en nuestro país y tienen más de 40 años tienen una incidencia de enfermedad renal crónica de 15,5%. También es importante mencionar que esta enfermedad es tremendamente subdiagnosticada y en distintas series esto va de 61 a un 85% para la etapa 3. Esto tiene distintas causas. Tenemos causas que son sistémicas, causas que parten de los tratantes e investigadores y causas asociadas al paciente. Dentro de esto está lo oligosintomática, que es la enfermedad renal crónica, lo que hace que muchas veces el paciente no tenga conciencia de enfermedad, ya que realmente no se siente enfermo. Como tratantes, eh, tenemos poco uso del RAC, incluso en distintas series de Estados Unidos, dependiendo de la aseguradora, es algunas entre 36 y 38, menos del 50% de cobertura del RAC en los grupos de riesgo. Además, hay poca investigación en prevención de enfermedad renal crónica y de manera sistémica dentro de los sistemas sanitarios hay pocos programas de prevención específicos para enfermedad renal crónica y durante muchos años fue una patología que no estuvo dentro de los objetivos sanitarios. Ahora eso ha cambiado y hay objetivos sanitarios para el 2030 que están relacionados a salud renal y dentro de los compromisos de gestión de los servicios de salud también hay dos que están asociados a enfermedad renal crónica. Como mencionábamos las complicaciones, tenemos aumento significativo del riesgo cardiovascular, ya sea por los factores de riesgo tradicionales que se asocian a esta patología o factores cardiovasculares propios de la enfermedad renal crónica. Esto produce un aumento de la mortalidad, principalmente cardiovascular, pero también infecciosa y por otras causas. El riesgo aumentado de injuria renal aguda sobre enfermedad renal crónica, que está exacerbado por la concomitancia de uso de AINES o causas posrenales y además de origen cardiorrenal, como vemos en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que es un grupo aumentado de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, y el riesgo de progresión y necesidad de terapia de reemplazo renal. Dentro de las complicaciones sistémicas tenemos trastornos hidroelectrolíticos y ácido base, ¿cierto? Como la sobrecarga hidrosalina, la hipercalemia, la acidosis metabólica. Las alteraciones metabólicas, como el síndrome de desgaste calórico proteico, enfermedad mineral ósea y disfunción tiroidea. Alteraciones hematológicas, como la anemia y el sangrado. Alteraciones neurológicas, como la neuropatía urémica, el dolor, piernas inquietas, prurito urémico, alteraciones del sueño y otras alteraciones que se presentan tanto en etapas avanzadas como la pericarditis urémica y otras que son transversales a todo el curso de la enfermedad renal crónica, como son los problemas psicosociales, el riesgo de infecciones y la disfunción sexual. Vamos a abordar solo alguna de ellas porque todos son temas muy extensos. Y aquí vemos un gráfico, dos gráficos que nos muestran morbimortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica.
ustedes pueden ver que a los 60 ml minutos se produce un quiebre donde ah, mientras menos filtración glomerular estimada tenemos, ya sea medida por clearance de o por creatinina, perdón, o por fórmulas con creatinina cistatina, podemos ver un significativo aumento del riesgo de mortalidad por todas las causas: cardiovascular, hospitalizaciones, infarto al miocardio, stroke, falla cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad arterial periférica, necesidad de terapia de reemplazo renal y falla renal aguda. Para hablar de datos chilenos, tenemos estos resultados preliminares de un estudio con datos de la vida real del Servicio de Salud Araucanía Sur, donde se identificaron para el año 2023 43.000, casi 44.000 pacientes con indicios de enfermedad renal crónica, porque ya sea que tengan el diagnóstico o porque hayan hallazgos de laboratorio que lo sugieren. Y como ustedes pueden ver, las causas de hospitalizaciones son enfermedad renal crónica, principalmente para aquellos pacientes que están en etapa 5, complicaciones mecánicas del catéter también, pacientes en etapa 5, y luego vemos que empiezan a aparecer otras complicaciones como pacientes diabéticos con complicaciones vasculares periféricas. Dentro de este grupo, llamativamente, tenemos muchos pacientes que tienen indicios de enfermedad renal, pero que no tienen su diagnóstico confirmado. Luego tenemos otras patologías, ¿cierto? Como el cálculo de la vesícula, neumonía, pero además tenemos enfermedades cerebrovasculares, y ya viene el gran grupo de las enfermedades cardiovasculares. Si uno mira los días de estadía totales por cada una de estas patologías, vemos que la enfermedad renal crónica como tal, ya sea porque el paciente se mantiene hospitalizado, porque debutó con una enfermedad renal crónica avanzada, son casi 12.000 días, pero realmente lo que se lleva la mayor cantidad de días de hospitalización son los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2 y complicaciones circulatorias periféricas. La mortalidad cardiovascular es de capital importancia en los pacientes con enfermedad renal crónica, porque un 50% de los pacientes tiene enfermedad cardiovascular. Significa el 40 a 50% de la mortalidad en etapas avanzadas versus un 26% de la población general, y como mencionábamos, es independiente de los factores de riesgo tradicionales. Además, implica una gran pérdida de vidas de años saludables. Y como ustedes pueden ver en el gráfico superior derecho, a cualquier, perdón, ahí sí tenemos, a cualquier edad, un paciente que está en diálisis tiene una mortalidad elevada que es comparable como a una persona de la población general de 84 a 85 años. Nuevamente vemos el quiebre entre los 60 y los 75 ml minuto con el aumento de la mortalidad cardiovascular, mientras más baja es la velocidad de filtración glomerular. Y por otro lado, vemos que en pacientes que tienen menos de 60 ml minuto de filtrado glomerular, los eventos cardiovasculares son mucho más altos, así como la muerte cardiovascular y la mortalidad por todas las causas. Mención aparte es, y quise solo mencionarlo, la obesidad visceral, que sabemos que se asocia a hiperfiltración glomerular de manera comparable a lo que sucede en el glomérulo de un paciente con diabetes mellitus 2. Histológicamente demostrado en biopsia, empeora el pronóstico de otras enfermedades, y cuando coexiste obesidad y pérdida de masa renal, es el factor de riesgo para proteinuria y progresión más importante en los pacientes que tienen agenesia unilateral. Por eso, recordar que estos pacientes deben ser pesquisados activamente y derivados entre los 15 y los 64 años al programa de Vida Sana. Respecto a la progresión de enfermedad renal crónica, este es el diagrama CADIGO que todos conocemos, donde se clasifica la enfermedad renal crónica de acuerdo a la velocidad de filtración glomerular y por otro lado, según la categoría de albuminuria. Y mientras menos filtración glomerular y más albuminuria, tenemos más riesgo de muerte cardiovascular, lo mismo, mortalidad, progresión, falla renal aguda. Pero este es
una clasificación poblacional. Para calcular el riesgo individual de progresión de enfermedad renal crónica, se han desarrollado algunas fórmulas o ecuaciones, dentro de las cuales tenemos el CAFRE, que es una de las más usadas que ustedes pueden encontrar en esa página. Por ejemplo, en este caso tenemos a un paciente de 78 años, de sexo femenino, no norteamericano, y con una velocidad de filtración glomerular de 28 ml minuto y un RAC de 5 miligramos por gramo. Inmediatamente la ecuación nos entrega, ¿cierto?, una clasificación según las guías CADIGO, que esta paciente se encuentra en etapa 4, pero nos indica otras cifras muy interesantes que son el riesgo de progresión y requerir diálisis o trasplante a 2 años y a 5 años, y nos entrega algunos umbrales, ¿cierto? Entre 3 y 5% a los 5 años indica que uno debe derivar a nefrología. Ya con riesgo de entre 20 y 40% a los 2 años, ¿cierto? Empezar a planear un acceso vascular. Si uno tiene esta misma paciente femenina, 78 años, no norteamericana, con una velocidad de filtración glomerular de 28, pero ahora la albuminuria o el RAC es de 300 miligramos por gramo, vemos, aquí nos ofrece la ecuación ingresar algunos otros datos que no son necesarios para el cálculo, pero esto aparece, digamos. Vemos que solo con el cambio en albuminuria el riesgo a 5 años se incrementa de manera significativa, y ya nos está indicando que primero este paciente debe ser derivado a nefrología. Y ahora, si el riesgo a 2 años de 10% o más, este paciente debería manejarse en un equipo multidisciplinario, que es lo que se conoce en España como ERCAS y en Chile como UCRAS. Esto nuevamente son los umbrales sugeridos de derivación, y ustedes ven cómo cambia dependiendo la etapa por velocidad de filtración glomerular y dependiendo de cuánta proteinuria tenga. Respecto al manejo de este riesgo cardiovascular y de la progresión, como todos sabemos, tenemos que mantener un excelente control de las cifras tensionales, los estilos de vida saludable, el control glicémico, la dislipidemia, pero además el manejo de los factores de riesgo no tradicionales que son específicos de la enfermedad renal crónica. A este respecto, principalmente tenemos la hiperactividad simpática, la tendencia a la sobrecarga hidrosalina, la anemia, las toxinas urémicas, el uso de inmunosupresores, potencialmente el subtratamiento que pueden tener los pacientes si no están correctamente dializados, y además las calcificaciones anormales que se producen en la media de las arterias. Por esta razón, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica siempre deben ingresarse al programa de salud cardiovascular y mantener todos sus controles vigentes, tanto si tienen o no diabetes e hipertensión, como los controles que corresponden a su ciclo vital. Solo 2 palabras respecto a la calcificación vascular acelerada y el riesgo cardiovascular. En la media de las arterias se produce una transdiferenciación de las células musculares hacia un fenotipo que es más bien como condrocitos. Por lo tanto, realmente es una calcificación u osificación, por decirlo de alguna manera, de la media arterial, que lleva como resultado, por ejemplo, que la calcificación de la arteria radial es 45 veces más que comparado a una población general. Esto a la larga lleva a hipertrofia ventricular y además se asocia mucho a calcificaciones valvulares. Eh, es importante mencionar, ¿cierto?, que esto conlleva a mucha mayor incidencia de cardiopatía coronaria, y como todos sabemos, en cardiopatía coronaria la aspirina disminuye el riesgo cardiovascular cuando ha habido un evento. En pacientes con enfermedad renal crónica y aspirina, el beneficio es menos claro. Pero cuando ha habido un evento cardiovascular, debe iniciarse aspirina. Respecto del manejo, ¿cierto?, específico ya del riesgo cardiovascular y de la progresión, no
podemos olvidar este trabajo clásico, que es el estudio renal, donde se demostró el cambio dramático de la proteinuria en aquellos pacientes que utilizaban losartán comparado con placebo. Y en este otro trabajo, ¿cierto? La disminución significativa de eventos cardiovasculares en la población que usaba losartán. Esto, 20 años después, ¿cierto? Tenemos la aparición de todos estos trabajos que se relacionan, o perdón, abordan el uso de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Y acá, como vemos, todos estos trabajos han mostrado tener un efecto beneficioso en la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes y en pacientes sin diabetes, y además disminuir el riesgo de falla renal aguda, igualmente en pacientes con diabetes y en pacientes sin diabetes. Estas son las clásicas curvas, ¿cierto?, que hemos visto con las distintas moléculas que se han utilizado, pero es muy importante señalar acá que más del 90% de estos pacientes estaban en bloqueo del eje. Por lo tanto, siempre el efecto beneficioso de un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tiene que ir de la mano con el uso de bloqueo del eje. Este es uno de los últimos trabajos, ¿cierto? El EMPA-KIDNEY, donde se volvió a ratificar la utilidad de este fármaco para disminuir progresión de enfermedad renal crónica, mortalidad cardiovascular en pacientes con y sin diabetes. Por lo tanto, ustedes pueden ver, ¿cierto?, de 2001 a 2024, cómo ha cambiado la curva de reducción de eventos. Este es el consenso multidisciplinario chileno que está recién salido de las sociedades de nefrología, diabetología, medicina familiar y cardiología, con recomendaciones sobre el uso de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. De este consenso se emanan cinco recomendaciones con distinto nivel de evidencia, pero son recomendaciones, ¿cierto?, para usar ISGLT2 en distintas poblaciones. Primero, insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, diabetes para prevención de eventos cardiovasculares y como segunda línea de control glicémico, ya no las sulfonilureas, diabetes e hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica para prevenir la progresión, y en pacientes con enfermedad renal crónica, pero sin diabetes mellitus, también para prevenir la progresión. También destacar aquí que hay recomendaciones, ¿cierto?, para prevenir la cetoacidosis normoglicémica, que es una complicación que está descrita para estos fármacos, y también hay otras recomendaciones para prevenir las infecciones micóticas. Ahora, hablando de falla renal aguda, sabemos que la falla renal aguda conforma un círculo vicioso con la enfermedad renal crónica, ya que tener falla renal aguda nos predispone a tener enfermedad renal crónica, pero además tener enfermedad renal crónica, tener menos reserva funcional renal, nos pone en mayor riesgo de hacer episodios de falla renal aguda, y esto aumenta evidentemente con la edad, en algunos grupos étnicos, con algunos factores genéticos, y aumenta mientras haya mayor comorbilidad. ¿Cómo podemos nosotros cuidar o prevenir, ¿cierto?, que nuestros pacientes vayan cada vez teniendo más enfermedad renal crónica con estos episodios? Tratar de preservar siempre la función renal residual, que es aquella que mantienen los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y permite mantener aclaramiento de solutos de mediano y gran peso molecular, mantener la función endocrina, que no debemos olvidar que tienen los riñones, tanto la producción de eritropoyetina como vitamina D, facilitar el manejo del volumen, mayor sobrevida para aquellos pacientes que están en diálisis y, por supuesto, mejor calidad de vida. ¿Cómo hacemos eso? Manteniendo siempre la eubolemia, ¿cierto? Evitando el sobretratamiento y la hipotensión de los pacientes,
evitar los tóxicos como los antiinflamatorios no esteroidales y los aminoglucósidos, teniendo algunas precauciones con el uso de contraste en aquellos que tienen menos de 30 ml minutos y educando a los pacientes a cómo proceder en aquellos llamados sick days o cuando hay alguna comorbilidad aguda y severa que, por ejemplo, asocia depresión de volumen. Se le dan recomendaciones, ¿cierto?, de cuáles son los fármacos que hay que suspender, mantener, cuándo consultar. Y también se incluye dentro de esto, por ejemplo, fármacos que hay que suspender con algunos procedimientos quirúrgicos. Además, recomendar que para realizar los ajustes correspondientes de fármacos y evitar intoxicaciones puedan recurrir a aplicaciones como esta que es Micromedex. Siguiendo con falla renal aguda, y probablemente esto es más de un setting de urgencia o hospitalario, pero puede ocurrir que llegue algún paciente, ¿cierto?, con exámenes muy alterados y tenga la duda de qué tan eh, urgente tienen que derivar este paciente. Un paciente que tiene un pH de menos de 7,2 o una hipercalemia refractaria o que tiene cambios en el electrocardiograma debe ser derivado para diálisis de agudo, así como un paciente que está intoxicado y que sabemos que la remoción de ese fármaco o de ese tóxico es con diálisis. Además, si hay sobrecarga de volumen masivo, significativo, que produce falla respiratoria o que asocia oliguria o anuria, ese paciente evidentemente también tiene que derivarse a terapia de reemplazo renal de agudo. O si los síntomas urémicos acarrean compromiso de conciencia, si hay una encefalopatía urémica, ese paciente también debe ser derivado de urgencia. Respecto a la hipercalemia, que es una de las complicaciones más frecuentes en cuanto a lo hidroelectrolítico, sabemos que es frecuente, ya sea si el paciente está prediálisis o en diálisis, está dado por la asociación de un incremento de la ingesta, pero además disminución de la excreción o por algunas alteraciones hormonales, ¿cierto?, de la aldosterona. Y es una complicación que amenaza la vida y para la cual los pacientes renales no es que sean más resistentes. Entonces hay que ser también activo en el manejo de la hipercalemia en estos pacientes, aunque sean pacientes en diálisis o pacientes crónicos. Estos son los umbrales que plantean las distintas sociedades para la hipercalemia. Como ustedes pueden ver, lo que considera severa o no es bien distinto para la American Heart Association, pero nosotros nos regimos por las guías CADIGO que clasifican a una hipercalemia como severa cuando es mayor a 6 y hay cambios en el electrocardiograma. Eh, Ahora, si esa hipercalemia es entre 5 y 6 y hay cambios en el electrocardiograma, es moderada y evidentemente hay que tratarla. Estos son los factores de riesgo y el porcentaje, ¿es cierto?, que impactan en la aparición de hipercalemia. Como ustedes pueden ver, enfermedad renal crónica avanzada es el factor de riesgo más importante, pero también está el bloqueo del eje, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la edad avanzada, diuréticos ahorradores de potasio y la dieta, contrario a lo que uno pudiera creer, no está tan alto en los factores de riesgo. Por lo tanto, también el llamado es a ser criterioso en las restricciones dietéticas que hacemos a los pacientes y saber que no es una restricción uniforme para todo el mundo, sino que hay que ir individualizando caso a caso. ¿Con qué hacemos el manejo de la hipercalemia? En primer lugar, los beta-agonistas inhalatorios, que es lo primero que va a hacer actuar de manera más rápida, ¿cierto? Iniciando el intercambio y concomitantemente el uso de gluconato de calcio y luego soluciones de glucosa o glucosa con insulina, ¿cierto? Son todas los betagonistas y la glucosa insulina, medidas que favorecen el intercambio y además intentar favorecer la eliminación, ya sea por diuresis, si el paciente mantiene la diuresis, eh, y disminuir la ingesta. Respecto a las resinas de intercambio, que es lo que hay disponible en Chile, no tenemos otras sustancias que favorecen la eliminación y que son más modernas, pero las resinas de intercambio no tienen una indicación en el setting agudo
y más aún deberían dejarse para el uso por especialidades, ya que tienen varios efectos secundarios, siendo uno de ellos la necrosis colónica, así que hay que usarlas con mucha precaución y no en el setting de agudo porque no van a prestar ninguna utilidad. Por otro lado, siempre hay que hacer una anamnesis de los fármacos muy estricta para saber, ¿cierto?, cuáles son los factores que están produciendo, favoreciendo la hipercalemia, como son el uso de spironolactona, triamterene, cotrimoxasolforto, incluso pacientes que por su cuenta consumen algunos suplementos nutricionales o el uso de las sales potásicas, que en realidad no son recomendables en Chile, ya que el porcentaje de cloruro de potasio es muy alto. Estas son recomendaciones que se le pueden dar a los pacientes sobre consumo, ¿cierto? Ustedes pueden apoyarse con la nutricionista del programa cardiovascular para el cálculo de las porciones. Y vamos a hablar ahora de sobrecarga hidrosalina, que también es una complicación muy común. Acá es importante señalar que la restricción de la ingesta de sodio a través de un régimen sin procesados, más solo 2 gramos de sal de mesa al día, es para todos los pacientes con enfermedad renal crónica o hipertensión. Si el paciente ya desarrolló una sobrecarga hidrosalina y la velocidad de filtración glomerular es de menos de 30 ml minuto, recomendable usar diuréticos de asa. Y si además buscamos un efecto antihipertensivo y el paciente tiene más de 30 ml minuto de velocidad de filtración glomerular, podemos usar hidroclorotiazida. La espironolactona con mucha precaución, siempre vigilando el nivel de potasio, y acetozolamida, en realidad solamente en el setting hospitalizado y en el uso concomitante con un diurético de asa en el contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca y con supervisión de exámenes diarios. Además, siempre considerar el ajuste de dosis, ya sea en enfermedad renal crónica avanzada, donde tenemos que considerar usar una dosis más alta de diurético de asa, y por otro lado, los pacientes que tienen ISGLT2, en primera instancia uno tendría que disminuir la dosis de diurético, ¿cierto?, para evitar la depresión de volumen, y luego ir ajustando según cómo se comporta nuestro paciente. Respecto a la anemia de las enfermedades, de la enfermedad renal crónica, hay que mencionar que es multifactorial, ya sea porque, por ejemplo, en paciente en diálisis tenemos pérdida aumentada en el circuito o por disminución de la ingesta en pacientes que están urémicos y que todavía no se están dializando. Y también, ¿cierto?, hay una disminución de la absorción de hierro por la ausencia o la poca disponibilidad de ferroportina intestinal. El manejo de la anemia en enfermedad renal crónica avanzada es específica de las unidades de diálisis o unidades de nefrología, idealmente UCRA. Y siempre hay que estudiar otras causas. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en estos gráficos, incluso con velocidades de filtración glomerular muy disminuida, como menos a 15 ml minuto, la concentración de hemoglobina no baja a los 10 gramos. Mayores o menores de 65 años, sean hombres o mujeres. El manejo de la anemia siempre va a requerir hemograma y cinética de fierro porque tenemos que corregir primero la ferropenia y luego apoyar con agentes estimulantes de la eritropoiesis. Lo que tenemos disponible en la canasta del GES-1 es sacarato de hierro endovenoso que viene de 100 miligramos. Generalmente la dosis de carga es de 1 gramo y luego se dejan mantenciones de acuerdo a los exámenes del paciente. Y la eritropoyetina que tenemos disponibles para administración subcutánea. Y como mencionaba, generalmente se administra eh, post-diálisis, pero si hay pacientes que aún no están en diálisis, también la podemos usar. Siempre, dentro de lo posible, tratar de evitar las transfusiones, ya que sensibilizan a los pacientes que son candidatos a trasplante a producir anticuerpos contra la población, por lo tanto disminuye las posibilidades de encontrar un donante. Y por otro lado, por el riesgo de hipercalemia y sobrecarga de volumen que representa para los pacientes que ya están en terapias de reemplazo renal. Respecto a la acidosis metabólica, como todos saben, es un exceso de ácidos fijos, porque disminuye la eliminación, ¿cierto?, de ácidos fijos eh, por la falta de función renal, aumenta la concentración de hidrogeniones y disminuye la concentración de bicarbonato,
se define la acidemia por un pH arterial menor a 7,35 y tiene síntomas muy inespecíficos. Y como se desarrolla lentamente, muchas veces los pacientes se van acostumbrando a estos síntomas, por lo tanto, a veces es difícil de identificarlo. El manejo con bicarbonato oral idealmente debe ser llevado a cabo por medicina interna o nefrología, por lo tanto, porque además requiere control con gases venosos de manera seguida, ¿cierto? Para mantenerse con el bicarbonato sobre 20 miliequivalentes por litro. Las dosis pueden ser 1 gramo cada 12, 1 gramo cada 8, 1,5 gramos cada 8, pero eso va a variar de acuerdo a lo que necesite cada paciente. Como les mencionaba, los síntomas en general de la enfermedad renal crónica son muy inespecíficos, por lo tanto hay varias escalas para que uno pueda ir a buscarlos de manera dirigida e ir comparando en el tiempo qué tan buen control de los síntomas tenemos con los manejos que estamos haciendo con nuestro paciente. La fatiga por la anemia, las náuseas, la falta de apetito asociada a la acidosis, etcétera. Ahora, un tema no menos importante son los problemas psicosociales que se manifiestan en la enfermedad renal crónica y también desde muy temprano, porque es una enfermedad que tiene una carga muy importante. La ansiedad, dependiendo de las series, puede ser entre el 50 y 60% de los pacientes. La depresión, hasta un 50% de los pacientes con un alto riesgo suicida, sobre todo los pacientes varones. Puede acarrear incumplimiento de la terapia y comportamientos negativos hacia el personal de salud. Y en estos casos, el equipo de salud mental puede usar inhibidores de la recaptación de serotonina o estos inhibidores duales, benzodiazepinas de acción corta, ¿cierto? También inductores del sueño si se asocia insomnio, pero siempre ojalá abordarse con psicoterapia si hay enfermedad y ojalá idealmente como un acompañamiento en el paciente que hace la transición a diálisis o peritoneodiálisis. Además, hay múltiples problemas sociales relacionados a la vida laboral, como licencias médicas prolongadas que no se pagan, poca integración comunitaria, porque los pacientes tienen que dedicar mucho más tiempo, ya sea a terapias de reemplazo renal o a controles de salud. Hay que fortalecer, primero explorar y luego fortalecer las redes de apoyo. Y un tema que es bastante importante es la credencial de discapacidad para facilitar el acceso a algunas cosas a los pacientes y el apoyo a los cuidadores. Respecto al dolor, que es un síntoma muy frecuente, sobre el 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y de los pacientes que ya están en el último mes de vida, es casi un 75% de los pacientes que tienen dolor. Es un dolor que es multifactorial, es complejo, puede originarse por factores relacionados al riñón, por ejemplo, un riñón poliquístico, pero también relacionados al tratamiento, dolor musculoesquelético, neuropático, isquémico. Y como ustedes pueden ver aquí, el músculo esquelético y el neuropático son los más prevalentes. Es importante al enfrentar un paciente con dolor definir las metas. A veces el paciente solo quiere no tener dolor cuando se sube al furgón de diálisis o quiere que no le duelan los brazos al ingresar a la ducha, por ejemplo, poder ducharse solo. Entonces, tratar de definir esas metas y evaluar bien la severidad. Un EVA sobre 3 implica tratamiento activo, ver si el dolor es crónico y es importante evaluar si el dolor es neuropático o es nociceptivo. ¿Por qué? Porque en el dolor neuropático vamos a partir inmediatamente con coadyuvantes de la escala analgésica, ¿cierto?, de la OMS. Estos pacientes deben ser manejados concomitantemente con cuidados paliativos universales y como muestra este esquema acá, es importante evitar el escalón 2, que es el de los llamados opioides débiles, porque tienen efectos erráticos en los pacientes con enfermedad renal crónica y muchos efectos secundarios, incluso a dosis que están dentro de lo terapéutico. Por lo tanto, en este caso, lo que se sugiere es que si el paciente, ¿cierto?, tiene un dolor nociceptivo, se parta con paracetamol y luego inmediatamente cambiarse a dosis bajas de los llamados opioides fuertes, como buprenorfina, fentanilo, metadona, que es lo que tenemos disponible en el arsenal de cuidados paliativos universales,
Y si el paciente tiene un dolor neuropático, gabapentina hasta 300 miligramos al día, pregabalina hasta 75 miligramos al día. También puede usarse amitriptilina y adicionar paracetamol y luego nuevamente pasar al escalón de los, entre comillas, opioides fuertes en dosis muy bajitas e ir titulando. Acá entonces hay un resumen. En las etapas precoces abordamos el riesgo cardiovascular de los pacientes y en etapas más avanzadas, ojalá manejarlos por este equipo multidisciplinario para llegar a la toma de decisiones lo más preparado posible para que el paciente pueda escoger idealmente qué terapia de reemplazo renal se va a realizar. Este es el objetivo de las unidades de cuidado renal avanzado, las cuales existen 6 en nuestro país. Eh, y, cierto, están eh, im- eh, implementadas con equipos multidisciplinarios que preparen al paciente ya sea para un manejo conservador no dialítico o para una terapia de reemplazo renal, intentando que el paciente esté en las mejores condiciones posibles para el tratamiento que vaya a escoger. Finalmente, un caso clínico de la vida real, de casos que se derivan a hospital digital. Tenemos un varón de 65 años de procedencia rural, hipertenso, diabético, con un fondo de ojo normal en el año 2021, obeso, con hipotiroidismo y dislipidemia, tabaquismo suspendido, y que utiliza losartán, amlodipino, hidroclorotiazida, metformina, levotiroxina y atorvastatina, y se deriva a hospital digital por proteinuria persistente y hipertensión en mal control. Estas son las presiones arteriales que trae. Y estas son las creatinina desde el año 2023, 1.4 con una velocidad de filtración glomerular de 54, actualmente 1.7 con una velocidad de filtración glomerular de 43 ml minuto. Además, una relación albuminuria-creatininuria que ha estado persistentemente alterada, pese a que suponemos que nuestro paciente está usando bien el bloqueo del eje. Describen que el paciente tiene un poquito de edema, y que la orina completa tiene proteínas 1 cruz, glucosa 500, hematías 0 a 2, glóbulos blancos 0 a 2. Sorpresa, una hemoglobina glicosilada muy alta, no tiene ecografía renal porque en muchos lugares no hay disponibilidad en atención primaria, y en el hemograma hemoglobina de 10.8, 5.060 blancos y 143.000 plaquetas. El diagnóstico que se plantea, ¿cierto? Es una enfermedad renal crónica etapa 3A a 3 más una falla renal aguda versus progresión rápida de la enfermedad renal, diabetes en mal control metabólico, hipertensión grado 3, visitopenia, dislipidemia, hipotiroidismo y obesidad. En este contexto uno da una respuesta, ¿cierto? Se le pide que haga énfasis en la adherencia a régimen bajo en sal y bajo en carbohidratos complejos. Sabemos que la mayoría de los pacientes que se definen como hipertensión refractaria en realidad es falta de adherencia a régimen o falta de adherencia a fármaco. Y además se le dan algunas sugerencias respecto al tratamiento farmacológico. Por ejemplo, controlar electrolitos y si el potasio es menor a 4,5, aumentar los sartán y volver a controlar electrolitos. Si a pesar de esto se mantiene hipertenso, aumentar la tiazida y ojalá presentar hospital digital para usar vildagliptina e insulinización. Se sugiere volver a presentar en 3 meses con algunos exámenes y llegan, ¿cierto?, el control con creatinina 2.1, nitrógeno ureico de 39, electrolitos bastante buenos, calcio de 10.7, fósforo de 4.5, proteínas de 8.3, albúmina de 3.5, más anemia, ¿cierto? Una anemia que sigue siendo leve, pero que se ha ido profundizando. Una proteinuria de 24 horas de 3.6, con una diuresis de 2600, bastante distinto al RAC que vimos, y una cinética de fierro que no está disponible en atención primaria. Con estos exámenes tampoco había disponibilidad de hacerle test de sangre oculta en deposiciones. Con estos exámenes, por supuesto que se sospecha un mieloma múltiple y en este caso la indicación es, bueno, se hace la interconsulta de hematología y se cita de manera presencial para iniciar el estudio mientras llega la hora de hematología. Como conclusiones,
a muy grandes rasgos, ¿cierto? La mortalidad cardiovascular es muy elevada en pacientes con enfermedad renal crónica con y sin diálisis. De hecho, es la complicación más frecuente, más tanto o más que la progresión de la enfermedad renal crónica. Los factores de riesgo cardiovascular también son factores de enfermedad renal y viceversa. eh, la enfermedad renal, ¿cierto? Además, con sus factores de riesgo no tradicionales, los equipos de atención primaria deben mantener bajo control a las personas con enfermedad renal crónica y realizar un manejo conjunto con las especialidades. Idealmente, cuando hay enfermedades avanzadas, con unidades de cuidados renales avanzados o UCRA, y las complicaciones sistémicas de la enfermedad renal crónica no se manifiestan ni precozmente ni de manera muy florida. Por lo tanto, hay que preguntarle a los pacientes qué molestias tienen, qué es lo que más les molesta. Es una buena pregunta para saber, obviamente, tratar lo que estamos viendo, las alteraciones en los exámenes, pero además aliviar la molestia. Muchas gracias.